Continuamos con las noticias de Contexto Global. Mi nombre es Ángela Gómez y regreso con ustedes para las noticias más importantes de esta noche. Vamos a los titulares. En la víspera de que se cumpla un mes de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió a la encargada de negocios de la Casa Blanca para hablar de la agenda común. Y poco después anunció al representante diplomático venezolano en Washington. Cuba y Estados Unidos están en comunicación. El viceministro de Relaciones Exteriores de la isla dijo que hay disposición para un diálogo significativo. Es la primera señal de acercamiento después de la incursión en su aliada Venezuela, que vino acompañada de amenazas al suministro de petróleo para el gobierno comunista. Tenemos reporte. Y hay expectativa en Colombia, en la previa de la reunión de su presidente, Gustavo Petro, con Donald Trump este martes en la Casa Blanca. Después de meses de tensiones por la migración en Gaza o Venezuela, los presidentes rebajaron el tono y su cara a cara coincide con el año electoral en la nación caribeña. Analizamos. Y abrimos en Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, acogió a la embajadora estadounidense Laura Dogu para discutir la agenda común en el marco del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington, rotas desde 2019. El encuentro se dio después de que la representante de la Casa Blanca se reuniera con el canciller venezolano Iván Gil y justo en el día antes de que se cumpla un mes desde que las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro. Un mes en el que el gobierno interino ha liberalizado el sector petrolero y ha prometido una amnistía general, de acuerdo con las exigencias de la administración Trump. Tras este encuentro del lunes, Rodríguez designó al ex canciller Félix Plasencia como nuevo representante diplomático ante Estados Unidos. Precisamente Donald Trump se felicita de que Venezuela ya no sea un apoyo para Cuba. Después de amenazar con aranceles a los países que envíen petróleo al territorio cubano, reforzando el bloqueo económico que Washington ya impone a la isla desde hace más de 60 años, el presidente estadounidense aseguró que su administración mantiene diálogos con los más altos cargos de La Habana. Aunque la isla admitió contactos, aún no hay conversaciones formales. Nuestro corresponsal Luis Muñoz nos amplía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que hay negociaciones con Cuba y que un acuerdo está cerca, pero desde La Habana no han confirmado ningún tipo de conversación hasta este momento. El último gesto desde La Habana a Washington se produjo la pasada noche en un comunicado del gobierno cubano en el que afirmaban que están abiertos a entablar un diálogo, pero siempre y cuando sea desde el respeto, la igualdad y la no injerencia en los asuntos internos. Este tono contrasta con los que se produjeron desde Cuba después del anuncio oficial de Donald Trump de que iba a aplicar aranceles a aquellos países que exportaran petróleo a la isla caribeña. De hecho, este mismo sábado, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel lideró una sesión de ejercicios vestido de verde militar en una sesión preparatoria para lo que han denominado la guerra de todo el pueblo. Y un día antes, en otro comunicado del gobierno cubano, este terminaba con la frase mítica: patria o muerte, venceremos. Pero más allá de estos gestos, también hay que destacar que este lunes el canciller cubano Bruno Rodríguez está de gira en Vietnam en una misión como enviado especial, y este mismo lunes también ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo ruso Sergei Lavrov, en la que este le ha mostrado su rechazo a las últimas medidas aplicadas por Estados Unidos. Pero más allá de lo oficial, en redes sociales crecen rumores sobre el contenido de estas negociaciones, sobre quiénes la lideran e incluso las sedes donde muchos aseguran que se están produciendo en México. Cabe destacar, para terminar, que desde el triunfo de la Revolución en 1959, todos los gobiernos de La Habana y Washington han mantenido conversaciones, algunas oficiales, pero muchas de ellas secretas. Y continuamos. Este martes, Donald Trump recibirá a Gustavo Petro en la Casa Blanca. Para el gobierno de Colombia, la reunión tiene como objetivo rebajar las tensiones con la administración republicana, desatadas por una variedad de temas como Gaza, la migración o el narcotráfico. Y después de que el presidente estadounidense amenazara a su homólogo colombiano con correr la misma suerte que Maduro. La expectativa es alta.
aunque ambos han rebajado el tono. Vamos al análisis con Óscar Palma, profesor de la Universidad de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales en el Rosario. Hola, Ángela, buenas noches. Gracias, profesor. Y situemos primero este encuentro en contexto. Después del ataque de Venezuela en año electoral para Colombia y después de que Trump asegurara que Petro era un narcotraficante. Sí, correcto. Llega en un momento de muchísima tensión. De cierta forma, la historia entera de la relación bilateral bajo Petro con Estados Unidos no ha sido muy positiva, con muchos desencuentros, con muchas aclaraciones, afirmaciones en Twitter, uno en contra del otro. Se generó un clima tremendamente negativo y en el contexto justamente de esta operación en contra de Maduro, pues aparece el nerviosismo en Colombia, la posibilidad de que algo similar ocurra en Colombia. Y esto lleva pues a la necesidad de realizar una conversación directa entre el presidente Petro y el presidente Trump para liberar de cierta forma estas tensiones que existieron entre los dos aliados. De nuevo es Colombia siendo uno de los más importantes aliados de Estados Unidos en todo el continente. Donald Trump dijo este lunes que Petro ha cambiado mucho su actitud desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y tendrá Petro que agachar la cabeza como lo han tenido que hacer otros líderes en encuentros con el jefe de la Casa Blanca antes que él? Sí, no. De cierta forma, sí hay unos canales de comunicación diplomáticos que ayudan a reducir esas tensiones. El solo hecho de que Trump haya tomado el teléfono y haya hablado con Petro, de cierta forma ayuda a alivianar esas tensiones. Pero hace relativamente poco volvió en un gran discurso, en un discurso largo de Petro en Colombia, en Bogotá, volvió a afirmar, a dar declaraciones en contra de la captura de Maduro, de cierta forma criticando a Donald Trump, y mucho se hablaba de que podía ser un momento que dañaría como esa dinámica buena, positiva, que se venía dando entre los dos y que podía poner en riesgo la reunión de mañana. Pero parece que no va a ser así, parece que vamos a ver la reunión y lo que pase allí, bueno, no sabremos tal vez, o tal vez sí, pero quién sabe si va a tener que agachar mucho la cabeza frente al presidente de Estados Unidos, como otros de cierta forma han tenido que hacerlo. Bueno, pero es que además hay que tener en cuenta que hay mucho en juego para el colombiano porque estamos en año de elecciones presidenciales y de lo que pase mañana en la Casa Blanca, pues podrá salir un impacto directo para el clima electoral en Colombia. ¿O usted qué opina? Sí, definitivamente. Creo que todo Colombia está mirando el momento, está mirando la reunión, está viendo qué puede pasar en la relación bilateral con Estados Unidos. Creo que la gran mayoría de colombianos entiende que la relación con Estados Unidos es muy importante para Colombia en muchas áreas, en muchos temas, en muchos campos, para muchos sectores. Pero también hay que entender que Gustavo Petro ha construido una especie de narrativa, un discurso de cierta forma antiimperialista, como tratando de venderse como ese líder que tiene el valor, la capacidad de pararse frente al poder de Estados Unidos. Y eso puede tener ciertos réditos electorales en algunos sectores, no en la generalidad del público, pero en algunos sectores. Independientemente de lo que pase en la reunión, ténganlo por seguro que esto va a impactar en el ambiente electoral, en cómo se ve la agenda de política exterior, en qué dicen los candidatos, cómo responden los candidatos, tanto de gobierno como de oposición, frente a esta reunión. Pues muy bien, profesor. Y finalmente, muy rápidamente, el narcotráfico será un tema central que puede ofrecer Colombia. Colombia tiene una muy buena experiencia en la lucha contra el narcotráfico. La Armada Nacional, por ejemplo, ha realizado unas operaciones maravillosas en alta mar, persiguiendo a los narcotraficantes y se ha hecho bien. Creo que Colombia puede demostrar una muy buena experiencia en el campo de esta lucha, que es buena para Estados Unidos. Pues muchísimas gracias, muy amable, profesor Palma. Una conversación con el profesor Óscar Palma de la Universidad del Rosario, de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Feliz noche. A ustedes, feliz noche.
Vamos a un cambio de tema. El presidente iraní Masoud Pezeshkian anunció la reanudación de conversaciones con Estados Unidos sobre su controvertido programa nuclear. Estas discusiones deberían empezar en la ciudad turca de Estambul el viernes 6 de febrero. La presión diplomática aumenta sobre Teherán después de la sangrienta represión de las recientes manifestaciones en el país persa. Y Trump sostuvo que sus barcos siguen en camino a la República Islámica. William Gassó nos cuenta más. El domingo, el líder supremo Ali Khamenei advertía de una posible guerra regional en caso de ataque estadounidense contra su país. Al día siguiente, el tono cambió en Teherán. El presidente iraní Masoud Pezeshkian pidió iniciar negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear. En esta etapa se han debatido diversos puntos y estamos revisando y ultimando los detalles de cada paso del proceso diplomático, que esperamos concluir en los próximos días. Esto concierne al método y al entorno de trabajo. La primera aproximación debería celebrarse el próximo viernes en Estambul entre el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Washington acusa a Teherán de seguir enriqueciendo uranio para desarrollar un programa nuclear militar, acusaciones que Irán siempre ha rechazado, insistiendo en que su programa nuclear se limita al ámbito civil. Por su lado, Donald Trump sigue manejando la situación alternando entre amenazas militares y apoyo a las negociaciones. Tenemos los buques más grandes y poderosos del mundo allí, muy cerca. En un par de días, con suerte, llegaremos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, entonces descubriremos si tenía razón o no. Sin embargo, en las calles de Teherán sigue vivo el recuerdo de la Guerra de los 12 días, en junio del año pasado, con bombardeos contra la capital iraní. Algunos habitantes temen una nueva intervención exterior. No quiero que los extranjeros resuelvan nuestros problemas. Preferiría que la gente de nuestro país ya los hubiera resuelto. Un ataque estadounidense sigue siendo probable. Países como Francia han llamado a Irán a aceptar un acuerdo con Estados Unidos para evitar una escalada en el conflicto. Y en Italia entró en vigor una nueva medida para controlar las aglomeraciones de turistas en la Fontana de Trevi, el monumento más visitado de Roma después del Coliseo. La iniciativa contempla el pago de 2 euros para acceder al recinto interior del monumento y no afecta a los residentes. Nuestra corresponsal en Italia, Irene Savio, nos amplía. Nos encontramos delante de la Fontana de Trevi, uno de los monumentos más icónicos de Roma, una joya del barroco que visitan 10 millones de personas al año. Pero desde este lunes, los turistas que quieran acceder al recinto interior y tirar su moneda tienen que pagar 2 euros. Me parece un mal necesario. Ahora veamos cómo funciona en verano, cuando haya mucha más gente. Como turista, mi opinión es que está bien, no me molesta pagar 2 euros para disfrutar de esta belleza. El ayuntamiento lo justifica como una forma de poner en valor este patrimonio cultural y también evitar la masificación, ya que además el dinero recaudado se reinvertirá en la costosa manutención del monumento. Sin embargo, y aunque los residentes de Roma no tienen que pagar, algunas asociaciones de consumidores y ciudadanos critican la medida. No capisco perché un monumento del genere debba essere. No entiendo por qué un monumento de este tipo tenga que ser pago. No me parece justo. La fuente es de todos. Soy de Nápoles y sería como si pidiéramos que la gente pagara por ver el mar o nuestras maravillas. Mare o per vedere le nostre meraviglie. Este centro histórico tiene milenios de antigüedad, por lo que son necesarias más intervenciones para lograr un equilibrio y favorecer el regreso de sus residentes. La medida también implica horarios. El acceso al recinto será de pago durante el día, pero gratuito para todos a partir de las 10 de la noche. El ayuntamiento planea recaudar al menos 6 millones de euros con la iniciativa. La incógnita es si también servirá para regular el turismo de masas. Hasta aquí las noticias. Esto es France 24. Buenas noches. En un instante, deportes.